Acepté criar al hijo de mi mejor amigo tras su muerte, pero nunca pensé que eso iba a poner en duda todo lo que creía saber de él y de mí. Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Para dar contexto, tengo 32 años, vivo en Querétaro, trabajo como ingeniero en una empresa mediana y llevaba una vida bastante normal. No estoy casado ni tengo hijos. Siempre dije que no estaba listo para eso, y la neta, hasta hace poco, lo sostenía con orgullo. Mi mejor amigo se llamaba Luis. Nos conocíamos desde la prepa. Éramos de esos amigos que no se hablan todos los días, pero cuando pasa algo importante, el otro está ahí sin preguntar. Luis era lo opuesto a mí en muchas cosas, más impulsivo, más social, más vive el momento. Se casó joven con Mariana, tuvieron un hijo, Diego, y aunque su matrimonio nunca fue perfecto, siempre me vendió la idea de que estaba feliz. Yo le creí. Siempre le creí. Hace 1 año y medio, Luis murió en un accidente de carretera. Un choque horrible regresando de un viaje de trabajo. Me enteré por una llamada de Mariana a las 3 de la mañana. Todavía recuerdo su voz quebrada diciéndome, Luis se murió. No supe qué decir. Solo me vestí y manejé hasta su casa sin pensar. El funeral fue pesado. Mucha gente, muchas lágrimas, y un Diego de 6 años que no entendía por qué su papá no despertaba. Desde ese día, algo cambió entre Mariana y yo. No de forma romántica, sino de necesidad. Yo era el amigo de confianza de Luis, el que sabía cómo pensaba, el que podía ayudarle con trámites, con el coche, con cosas que él siempre resolvía. 2 semanas después del funeral, Mariana me pidió que fuera a su casa a hablar de algo serio. Pensé que era un tema legal o económico. Me senté en la mesa donde antes cenábamos los 3, y ella fue directa, no puedo sola, me dijo. No emocionalmente, ni económicamente. Me explicó que Luis tenía deudas que ella no conocía del todo, que su trabajo no alcanzaba y que la familia de Luis prácticamente se había deslindado. Luego soltó la bomba, Luis me dijo que si algún día le pasaba algo, tú cuidarías de Diego. Me quedé helado. Nunca hablé con Luis de algo así. Jamás. Se lo dije. Mariana insistió en que había sido una conversación entre hombres, que quizá yo no lo recordaba por lo casual que fue. Pero yo sabía que no era cierto. Aún así, no dije nada más. Ver a Diego jugando en la sala, sin entender nada, me rompió. 1 semana después, Mariana terminó en el hospital por una crisis nerviosa. Ataques de ansiedad, insomnio, colapsó en el trabajo. Yo fui el contacto de emergencia. Diego terminó en mi departamento esa noche. Pedimos pizza, vimos caricaturas y se quedó dormido en el sillón abrazando una chamarra que había sido de su papá. Ahí tomé la decisión que cambiaría todo. No fue heroica ni planeada. Fue cansancio, culpa y cariño mezclados. Al día siguiente hablé con Mariana y le propuse algo temporal, yo ayudaría con Diego, lo llevaría y recogería de la escuela, aportaría dinero, estaría presente. Ella lloró y me agradeció como si le hubiera salvado la vida. Lo temporal se volvió permanente en cuestión de meses. 6 meses después, Mariana tuvo una recaída fuerte. Depresión profunda. Los doctores recomendaron internarla un tiempo. No había familiares cercanos disponibles. Yo ya convivía con Diego todos los días. Fue casi automático que se quedara conmigo. Legalmente no era su tutor, pero todo el mundo, escuela, doctores, vecinos, empezó a verme como el que se hace cargo. Yo también. No voy a mentir, fue durísimo. Cambiar mi rutina, aprender a hacer lonches, ayudar con tareas, explicar por qué su mamá no estaba en casa. Pero también hubo momentos buenos. Diego empezó a confiar en mí. Me decía tío, luego simplemente decía mi nombre. Me abrazaba sin razón. Yo me encariñé más de lo que pensé posible. Hasta aquí, todo suena triste pero normal. El problema empezó después. Un sábado por la tarde, mientras limpiaba el cuarto de Diego, encontré una mochila vieja en el closet. No era de la escuela. Dentro había dibujos, juguetes rotos y un sobre manila cerrado. No tenía nombre, solo una fecha de hace casi 8 años. No pensaba abrirlo. De verdad. Pero lo hice. Adentro había copias de correos electrónicos impresos, capturas de mensajes y una prueba de ADN. Al principio no entendí nada. Los correos eran entre Luis y una mujer que no era Mariana. Hablaban de dinero, de acuerdos, de mantener las cosas en secreto por el bien del niño. Luego vi el resultado de ADN, Luis no era el padre biológico de Diego. Sentí un vacío horrible en el estómago.
Me senté en la cama con los papeles temblándome en las manos. Todo lo que creía saber de mi amigo empezó a tambalearse. Esa noche no dije nada. Guardé todo donde lo encontré. Actué normal. Pero desde ese momento, empecé a notar cosas que antes ignoraba, comentarios raros de Mariana, silencios incómodos cuando alguien mencionaba el pasado, la falta total de fotos del embarazo de Diego. No sé cuánto sabía Mariana. No sé si Diego sabe algo. Y lo peor, no sé si yo debería saberlo. Porque ahora mismo, ese niño depende de mí. Y no tengo idea de quién fue realmente el hombre al que llamé mi mejor amigo durante más de 15 años. Desde que encontré esos papeles, nada volvió a sentirse normal. No fue un descubrimiento explosivo de película, fue peor, fue silencioso, lento, como una piedrita en el zapato que no puedes ignorar. Seguí con mi rutina porque Diego lo necesitaba, pero por dentro estaba hecho un desmadre. El lunes siguiente lo llevé a la escuela como siempre. En el camino me habló de una tarea de dibujo, tenía que hacer su árbol genealógico. Con fotos si se puede, me dijo emocionado. Sentí un nudo en la garganta. Asentí y cambié el tema poniendo la radio. Ese fue el primer golpe real de que esto no era solo un secreto viejo, sino algo que me iba a alcanzar en la cara. Ese mismo día en la noche tomé una decisión, hablar con Mariana. No podía seguir fingiendo que nada pasaba. La cité en su casa. Diego estaba con una vecinita, así que tendríamos privacidad. Cuando llegué, Mariana se veía cansada, más delgada que la última vez. Le pregunté cómo iba la terapia, hablamos un poco de cosas normales, y luego solté, encontré unos papeles en el closet de Diego. Su cara cambió. No de sorpresa, sino de miedo. Eso me dijo todo. ¿Qué papeles? Preguntó, aunque ya sabía. Un sobre. Con correos. Y una prueba de ADN. Se quedó en silencio. Largo. Incómodo. Luego se sentó y se tapó la cara con las manos. Yo no quería que lo supieras así, dijo. Luis tampoco. Ese fue el primer enfrentamiento, y la neta, me dolió más de lo que esperaba. Mariana me contó la historia a medias, como si todavía estuviera decidiendo cuánto decir. Años antes de casarse con Luis, tuvo una relación corta con otro hombre. Quedó embarazada, y cuando él se enteró, desapareció. Luis lo supo desde el principio. Aún así, decidió quedarse, reconocer a Diego como suyo y borrar al otro tipo de la historia. Luis amaba a Diego, me dijo. Para él, eso era suficiente. ¿Y por qué guardar pruebas? Le pregunté. ¿Por qué no destruir todo? Suspiró. Por si algún día Diego preguntaba, por si necesitaba saber la verdad. Eso me encabronó. Porque la verdad estaba guardada como una bomba de tiempo, y ahora yo estaba sentado encima de ella. No gritamos, pero la tensión se podía cortar con cuchillo. Le dije que necesitaba tiempo para procesarlo. Antes de irme, me soltó algo que me dejó helado. Luis quería que tú fueras su respaldo, precisamente por esto. Ese comentario me persiguió toda la semana. 2 días después, recibí una llamada del colegio. Diego había tenido un problema con otro niño. Fui por él de inmediato. En el coche estaba callado, mirando por la ventana. Ya en casa, me dijo que el otro niño le había dicho que no se parecía a su papá y que seguro no era su hijo de verdad. No sé de dónde sacó eso el otro chamaco, pero fue como si el universo se estuviera burlando de mí. ¿Tú crees que mi papá sí era mi papá? Me preguntó de golpe. Me quedé mudo. No estaba listo para esa pregunta. Improvisé. Claro que sí. Tu papá fue el que te cuidó, el que estuvo contigo. Eso es lo que importa. Asintió, pero no convencido. Esa noche lloró. Yo también, pero en silencio, en el baño. Ahí entendí que el secreto ya no era solo de adultos. Estaba empezando a afectar a Diego. El hermano de Luis apareció. Raúl. No lo veía desde el funeral. Llegó sin avisar un viernes por la tarde. Tocó la puerta con cara seria, como si viniera a reclamar algo. Tenemos que hablar de Diego, me dijo sin saludar. Nos sentamos. Fue directo, quería iniciar un trámite legal para que Diego viviera con él temporalmente, según dijo, porque Mariana seguía inestable y yo no era familia. Me hervía la sangre. ¿Y en todo este tiempo dónde estabas tú? Le reclamé. Yo he sido el que se ha hecho cargo. Raúl bajó la voz. Hay cosas que tú no sabes. Entonces soltó su propia bomba. Él sabía desde hace años que Diego no era hijo biológico de Luis. La familia también. Y nunca estuvieron de acuerdo con que Luis lo reconociera. Para nosotros, Diego nunca fue realmente parte de la familia, dijo, sin vergüenza. Sentí asco.
Literal. Entonces no te acerques, le dije. No ahora. Raúl me advirtió que esto no se iba a quedar así, que podía pelear la custodia, que yo no tenía ningún derecho legal. Cuando se fue, me quedé temblando. Por primera vez pensé seriamente en perder a Diego. Esa noche casi no dormí. Al día siguiente tomé una decisión impulsiva, busqué los datos del hombre que aparecía en los correos del sobre. Tardé horas, pero lo encontré en redes sociales. Vivía en otra ciudad, tenía otra familia. 2 hijos. No lo contacté. Todavía. Pero el solo hecho de saber que estaba ahí, viviendo tranquilo, mientras todo esto se desmoronaba, me dio coraje. El giro llegó el domingo. Mariana me llamó llorando, desesperada. Me dijo que Raúl había ido a verla y la había amenazado con quitarle a Diego usando la verdad como arma. Me pidió perdón por no haberme dicho todo antes. Me pidió ayuda. No sé qué hacer, me dijo. Si esto sale a la luz, Diego va a sufrir. Colgué y me senté en el sillón. Diego estaba viendo caricaturas, tranquilo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar. En ese momento entendí algo que me dio miedo aceptar: yo ya no estaba ayudando. Yo estaba tomando decisiones como si fuera su papá. Y no sabía si tenía derecho a eso. Después de la llamada de Mariana, ya no pude seguir fingiendo que esto se iba a arreglar solo. El asunto de Raúl no era una amenaza vacía, y el secreto de Diego ya estaba filtrándose por todos lados. Sentía que cada día que pasaba sin tomar una decisión, alguien más la iba a tomar por mí, y seguramente no iba a ser pensando en el bienestar del niño. El lunes pedí permiso en el trabajo y fui a ver a un abogado familiar. Nada elegante, una oficina pequeña con diplomas chuecos en la pared. Le conté todo desde el principio, sin adornos. El abogado escuchó, tomó notas y al final fue brutalmente honesto. Legalmente, tú no eres nada para el niño, me dijo. Ni tutor, ni familiar. Todo lo que has hecho ha sido de buena fe, pero eso no te protege. Sentí como si me quitaran el piso. ¿Y Mariana?, pregunté. ¿Puede perder a Diego? Suspiró. Si la familia del padre reconocido demuestra inestabilidad o negligencia, sí. Y el tema de que no sea hijo biológico complica todo. Esa misma tarde hablé con Mariana. Nos sentamos en su sala, Diego estaba en su cuarto haciendo tarea. Le conté lo del abogado. Mariana empezó a llorar. Yo no quiero perderlo, repetía. No otra vez. Ahí tomamos una decisión que, en ese momento, nos pareció lógica: iniciar el trámite para que yo fuera tutor legal temporal, mientras ella seguía en tratamiento. El abogado dijo que no era fácil, pero tampoco imposible. El problema era Raúl. 2 días después, Raúl volvió a aparecer, esta vez con papeles en la mano. Fue directo a la casa de Mariana. Yo estaba ahí. Ni siquiera intentó ser amable. Ya hablé con mi abogado, dijo. Esto se va a arreglar como debe ser. Le pedí que se calmara, que pensara en Diego. Se rió. Diego no es sangre, me respondió. Luis se equivocó, y ahora alguien tiene que corregir eso. No me pude contener. ¿Corregir qué?, le grité. ¿8 años de crianza? ¿Un niño que perdió a su papá? Raúl me miró con desprecio. Tú no pintas nada aquí. Y si tengo que sacar a la luz quién es el verdadero padre, lo haré. Mariana se puso pálida. Yo sentí un frío en la espalda, porque Raúl no estaba blufeando. Esa noche, por primera vez, consideré seriamente contactar al padre biológico. Lo hice al día siguiente. No con una llamada, sino con un mensaje largo, frío y directo. Le dije quién era, le expliqué la situación y le pedí que habláramos. Tardó horas en responder. Cuando lo hizo, solo puso: no sabía nada. Necesito tiempo. Ese no sabía nada me descolocó. Según los correos, él sabía. Pero quizá no todo. O quizá estaba mintiendo. Aún así, aceptó hablar por videollamada el fin de semana. Mientras tanto, las cosas con Diego se pusieron más difíciles. Empezó a portarse mal en la escuela, a contestar, a tener pesadillas. Una noche se despertó llorando y me dijo algo que me rompió: si mi papá no era mi papá, ¿entonces quién soy yo? No supe qué responder. Lo abracé. Sentí una culpa horrible por estar en medio de algo que él no eligió. El sábado fue la videollamada. Mariana quiso estar presente, pero decidimos que no. Yo hablé solo con él. Se llamaba Sergio. Se veía normal, cansado, incómodo. Me dijo que sí había tenido una relación con Mariana, pero que cuando ella le dijo que estaba embarazada, él estaba metido en problemas, sin dinero, y pensó que el niño estaría mejor sin él.
Admitió que firmó algo para no meterse en líos, pero juró que nunca quiso desaparecer del todo. Si hubiera sabido que Luis murió, dijo. Si hubiera sabido que el niño estaba así, no terminó la frase. Sergio no quería a Diego. No quería la custodia. No quería involucrarse. Pero tampoco quería que la familia de Luis lo usara como arma. No voy a aparecer de la nada a arruinarle la vida, me dijo, pero tampoco voy a dejar que lo separen de quien lo ha cuidado. Colgamos con un acuerdo informal, él no diría nada, por ahora. Pensé que eso nos daba un respiro. Me equivoqué. El martes siguiente, Mariana recibió una notificación oficial. Raúl ya había iniciado el proceso legal. Usó la inestabilidad de Mariana, mi falta de parentesco y el tema de la paternidad para pedir custodia provisional. Esa noche tuvimos una discusión fuerte Mariana y yo. Por primera vez desde que empezó todo. Tal vez Diego estaría mejor con su familia, dijo entre lágrimas. Yo ya estoy cansada de pelear. ¿Con gente que nunca lo quiso? Le respondí. ¿Con alguien que lo ve como un error? Nos gritamos. Luego nos quedamos en silencio. Ambos sabíamos que no había opciones buenas. El último golpe del bloque llegó 2 días después. Raúl fue a la escuela de Diego. Habló con la directora. No sé qué dijo exactamente, pero esa tarde me llamaron para pedirme documentos, explicaciones, aclaraciones. Diego salió con la cara roja, humillado. Ese señor dijo que yo no era de aquí, me dijo en el coche. Que pronto me iba a ir. Esa noche tomé la decisión más dura hasta ahora. Llamé al abogado y le dije que quería pelear. No solo como tutor temporal. Quería iniciar un proceso para quedarme con Diego si Mariana no podía. No se lo dije a ella todavía. Y esa omisión, sé que va a tener consecuencias. Llegamos al punto en el que ya no había forma de seguir escondiendo nada. El proceso legal avanzó más rápido de lo que esperaba, y con cada notificación sentía que me apretaban el pecho un poco más. Ya no era una idea abstracta de pelear por Diego, era una realidad con fechas, citas y gente decidiendo sobre una vida que no era la suya. No podía continuar con el proceso sin que Mariana lo supiera. Le pedí que viniera a mi apartamento, sin rodeos. Diego estaba con una amiga suya. Ya hablé con el abogado, le dije. Voy a pelear por la custodia si tú no puedes. No grité, no fui dramático. Aún así, fue como darle una bofetada. ¿Cómo que si yo no puedo? Me respondió. ¿Desde cuándo decides eso tú? Le expliqué todo, lo que dijo el abogado, lo de Raúl, el riesgo real de que se lo llevaran. Mientras hablaba, vi cómo su expresión pasaba del enojo a algo peor, traición. ¿Planeabas quedarte con mi hijo sin decirme? Me dijo con la voz quebrada. No supe qué contestar. Porque, aunque sonara horrible, una parte de mí sí había pensado en eso. No por quitárselo, sino por miedo a perderlo yo. Lloramos. Los dos. Fue una conversación larga, dolorosa, pero necesaria. Al final no me dijo que no, pero tampoco me dijo que sí. Solo dijo, no quiero que Diego piense que lo abandoné. Ese comentario me persiguió durante días. En la primera audiencia no hubo nada espectacular, solo una sala fría, un juez serio y abogados hablando como si Diego fuera un expediente. Raúl estaba ahí, con su esposa, muy tranquilos. Ni siquiera me volteó a ver. El abogado de Raúl argumentó que Mariana no era estable emocionalmente, que yo no tenía parentesco, y soltó la carta que más temía, insinuó que Diego había vivido en una mentira respecto a su origen. Ahí sentí que el estómago se me iba al suelo. Nuestro abogado respondió con pruebas, constancias de terapia de Mariana, testimonios de la escuela, vecinos, y algo que no esperaba, una carta que Luis había dejado, no como testamento legal, pero sí como declaración de intención. En ella decía que, pasara lo que pasara, confiaba en mí para cuidar a Diego. Raúl se puso pálido. Yo también, no sabía que esa carta existía. La audiencia se pospuso. Custodia provisional para Mariana, visitas supervisadas para Raúl. Yo quedé como figura de apoyo. No gané, pero tampoco perdí. En ese momento, lo más difícil fue hablar con Diego. Ya no podía ocultarle todo. No toda la verdad, pero algo. Una noche, mientras cenábamos, me dijo, ¿me van a quitar de aquí? Respiré hondo. No, le dije. Nadie te va a llevar a ningún lado sin pensar en ti. Ese señor dice que no soy hijo de mi papá, soltó. Ahí supe que Raúl había cruzado una línea. Escúchame bien, le dije mirándolo a los ojos. Tu papá fue el que te cuidó, el que te quiso. Eso no lo borra nadie. Hay cosas de adultos que son complicadas, pero tú no hiciste nada mal.
No preguntó más, pero se le notaba el miedo. Ese miedo me terminó de romper. Sergio, el padre biológico, apareció de la nada. Llegó a Querétaro sin avisar. Me llamó desde un café. No puedo quedarme al margen, me dijo. Vi lo que están haciendo. Nos reunimos. Me dijo que estaba dispuesto a firmar lo que fuera necesario para dejar claro que no buscaba la custodia, y que apoyaría que Diego se quedara con Mariana, y conmigo, si era necesario. Yo fallé, me dijo. No voy a fallar otra vez metiéndome donde no debo. Esa declaración fue clave. El abogado casi sonríe por primera vez. La última audiencia fue tensa. Sergio declaró. Mariana habló. Yo también. No me pinté como héroe. Dije la verdad, que no planeé ser padre, que tuve miedo, que me equivoqué, pero que Diego era mi prioridad. Raúl explotó. Dijo cosas horribles, que Diego no era sangre, que Luis había sido un tonto. El juez lo frenó en seco. Semanas después llegó la resolución. Custodia total para Mariana. Tutela legal compartida conmigo como figura de apoyo permanente. Raúl quedó fuera, con visitas restringidas y condicionadas. Sergio firmó la renuncia a cualquier derecho. No fue un final perfecto. Mariana y yo tuvimos que redefinir nuestra relación. No somos pareja, no somos una familia tradicional, pero somos un equipo. Hoy Diego vive con su mamá, y pasa la mitad de la semana conmigo. Sabe que Luis fue su papá. Algún día sabrá todo lo demás, cuando esté listo. Yo sigo preguntándome si hice lo correcto. Si crucé líneas. Si me metí donde no debía. Pero cuando Diego me abraza antes de irse a dormir y me dice gracias por no irte, siento que, al menos para él, tomé la decisión correcta.